Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nosotros estamos con la profesora María del Pilar Rodríguez, la cual nos está colaborando con nuestra tarea de ProPedim. El grupo está conformado por Nicole Borchat, Ángelo Torres y quien les habla, Juan Esteban Andrade. Empecemos con la primera pregunta y dice así: ¿cómo se desarrolla o se lleva a cabo la oralidad en la educación actualmente? Bueno, en primer lugar, actualmente casi que no se lleva a cabo, pese a que la mayoría de los profesores se autodenominan constructivistas. En realidad, su puesta en escena en las clases no lo son tanto, son más conductistas. El modelo de clase magistral hace que el profesor sea el único que habla en clase. La mayoría del tiempo el profesor prepara la clase, prepara diapositivas, prepara quizzes, preguntas, etcétera, y se documenta muy bien en el tema y lo expone de manera, digamos, unilateral. En el mejor de los casos, si acaso hace una pregunta o dos para los estudiantes y el estudiante se limita a responderla, muy probablemente con un sí o un no, es decir, un proceso argumentativo no se presenta. Entonces, en ese orden de ideas, hay una oralidad, pero hay una oralidad estrictamente de parte del profesor, porque sí hay una oralidad, pero de parte del profesor en exclusiva, y los estudiantes, por consiguiente, no desarrollan su proceso de oralidad. De esa manera se lleva a cabo en la actualidad la oralidad en las clases. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la importancia de implementar los procesos de expresión oral en las clases? Bueno, para eso hay que decir una cosa, y es que la mayoría de las personas piensan que la oralidad, por ser, digamos que natural, es decir, nosotros de manera natural escuchamos y hablamos, ¿sí? En cambio, no de manera natural leemos y escribimos. Para leer y escribir se necesita un proceso de escolarización. En cambio, para escuchar y hablar, aparentemente no. Entonces, cuando los profesores dicen que la oralidad es natural y que por consiguiente no se debe enseñar, pues están en un error, porque los procesos, digamos, ritualizados de oralidad en clase, lo que debe hablar, lo que debe producir oralmente un estudiante, sí debe ser producto de un entrenamiento. Pero más, digamos, más allá de eso, el tema es que la oralidad, al igual que la lectura, la escritura, tienen un potencial epistémico, es decir, de aprendizaje. Uno aprende cuando habla, uno aprende cuando tiene que pensar qué decir. Cuando uno habla se apropia del registro lingüístico propio de cada una de los núcleos o incluso de las áreas del saber humano, química, física, medicina, lo que sea. Uno tiene una conciencia lingüística que se desarrolla a través de la oralidad. Es decir, es mi conciencia lingüística la que va a hacer que yo produzca oralmente. Entonces alguien dice, no, es que es más difícil escribir. No, es igual de difícil hacer un texto oral académico. Otra cosa es el habla espontánea, en la cafetería, con los amigos. Eso no estaría incluido dentro de una oralidad académica, digamos, ¿sí? Eso sí es natural y no nadie necesita que le enseñen a echar cháchara en la calle o con los amigos, con la familia. Pero sí se necesita una enseñanza de la oralidad académica y eso debe ser permanente, porque entonces el estudiante aprende cuando habla, porque a la vez tiene que documentarse para hablar y saber qué es lo que va a decir. Entonces, en ese orden de ideas, la importancia de implementar la oralidad en clase es que sencillamente va a enseñar a pensar a los estudiantes desde la disciplina que se está abordando. Tercera y última, ¿de qué manera se puede implementar la oralidad en clase? Bueno, pues la forma de implementar la oralidad en clase es simplemente difícil, es simplemente que el profesor tome conciencia de que debe hacerlo, de que debe hacer un proceso realmente constructivista del conocimiento, porque digamos que con la clase magistral se está castrando al estudiante de construir a través de la oralidad su ser, digamos en este caso su ser estudiante, porque uno es a través del habla. De hecho, desde el psicoanálisis, en el momento en que uno se inscribe en el lenguaje, empieza su subjetividad. Cuando uno es bebé y está amamantado por su madre y tal, y solo cuando usted empieza a entender el lenguaje materno, por eso se llama lengua materna, porque se la enseña a la mamá, cuando usted se inscribe en la lengua, empieza a crear su subjetividad. Es usted, deja de ser el bebé de la mamá para convertirse en usted.
¿sí? Entonces usted tiene que dejar de ser el alumno del profesor y tiene que convertirse en usted, tiene que convertirse en el estudiante de lingüística o de medicina o de ingeniería o de lo que sea. Tiene que ser, es un problema también ontológico, ¿sí? Permitirle al estudiante ser. Y con eso vincularse con el registro lingüístico propio de cada una de las ciencias. Ok, listo, profe, muchísimas gracias por su tiempo y por sus conocimientos. Vale, Gracias, profe.